Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestro Iglesia Noticia, el último de esta temporada, pero en septiembre volvemos a estos micrófonos. Alberto Sanz está todavía al pie del cañón, Chomín Pérez está en el estudio. Buenos días, Chomín. Buenos días, Natalia. Y Natalia Aguado, que les habla al micrófono. Cuéntanos, Chomín. Pues hoy, 28 de julio, celebramos el 17º domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Muy buenos días, José María. Buen domingo, Natalia. Saludamos y damos los buenos días a todos los que nos oyen. Último domingo del mes de julio. En esta ocasión es San Juan el que nos acerca un evangelio que quizá está un poco manido porque lo hemos escuchado tantas veces, la multiplicación de los peces y de los panes. Muchas veces quizá nos hemos quedado en lo anecdótico del milagro, pero qué enseñanza más grande nos acerca aquí San Juan. Lo primero que destacamos un poco del Evangelio con el tema de la multiplicación es que ante un problema, ante una dificultad, ante una necesidad, Dios se preocupa por nosotros. Por ahí debemos empezar la lectura y la reflexión de este signo de Jesús de multiplicar panes y peces para una multitud. Cómo sentir que Dios siempre se preocupa por nosotros, sus hijos, y a veces no lo tenemos muy claro. Creemos que a veces Dios nos olvida, no nos escucha, pero como Padre bueno realmente siente las necesidades de sus hijos, no solamente las del pan material, pero Él sabe también que nos faltan otros alimentos fundamentales para vivir, el pan del amor, de la paz, del servicio, de la alegría y más panes también. Sorprende que ante esta necesidad Dios actúa, pero Dios cuenta con nosotros y podemos pensar un poco qué actitud hubiésemos tenido nosotros en esta situación. A lo mejor la de Felipe que dice, pues venga, vámonos, que no podemos, somos muchos y no va a haber tema aquí. O Tomás, que de repente a lo mejor de manera inesperada se viene arriba y dice, pues venga, hay aquí un joven con 5 panes, vamos a pedírselos. Realmente esto que dices es lo más bonito de cómo Dios actúa y cómo nosotros a veces sin darnos cuenta adoptamos estas dos actitudes, una negativa ante todo y otra muy positiva que a veces parece ilógica, pero Dios necesita justamente esto de nosotros, para que el que es negativo pueda descubrir la fuerza de Dios y quien es demasiado optimista sepa también que si no es por Dios los problemas no se acaban llevando a buen puerto. Dios cuenta con nosotros para enseñarnos que cuando compartimos y repartimos lo poco que tenemos, las soluciones están mucho más cerca de lo que creemos e imaginamos. Acabada la comida, Jesús les pide a sus discípulos que recojan lo que ha sobrado, que nada se desperdicie. ¿Tampoco tenemos que desperdiciar nuestros dones? El Papa Francisco nos lo dice, que cuidemos el planeta, nuestra tierra, que no podemos usar y tirar, que hay que volver a esa economía de nuestras abuelas, de reutilizar, de reciclar, no desperdiciar los bienes que por suerte tenemos, ¿no? Y esa es una actitud profundamente solidaria y por lo tanto cristiana y que hoy el Señor de alguna manera quiere transmitirnos, ser responsables de los dones que Dios nos ha dado para poderlos compartir con todos. Y el Evangelio concluye diciéndonos que Jesús se retiró a orar. ¿Dónde hemos dejado nosotros la oración? Fijaros que este milagro hay que leerlo plenamente. Si hemos hecho una cosa bien, si Dios nos ha ayudado, qué menos que agradecerlo que rezar. Si no, algo queda, diríamos, sin encajar, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, esto ha sido fortuna o simplemente éxito nuestro. No, vamos a decirle a Dios gracias porque nos has ayudado a solucionar nuestros problemas. Y esto es con lo que hoy queremos acabar, que no olvidemos rezar siempre. Pues muchísimas gracias, agradecemos a don José María que nos haya acompañado durante todo este curso, que disfrute de un buen mes de agosto y nos escuchamos a la vuelta. En septiembre ya volvemos a estar aquí, ¿eh? Si Dios quiere. Gracias. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomin, oyentes. Último artículo de este curso que nos acerca a una oración que quizá tengamos un poco olvidada, sin redescubrir la belleza que tiene. Titula su artículo El Espíritu enseña a la esposa a rezar. ¿No sabemos rezar bien? Así lo dice por lo menos el Papa Francisco, y yo estos días, la semana pasada y esta, pues justamente he querido recoger esta preciosa reflexión que tiene el Papa, porque no es que no sepamos rezar bien, sino que sin el Espíritu Santo esta oración en concreto es imposible. Con el Espíritu Santo es posible todo. El Papa Francisco quiere que dediquemos de manera especial este año a la oración como preparación al jubileo del 2025. Y en la catequesis del 19 de junio se centró en que el Espíritu enseña a la esposa a rezar. Los salmos, dice, es una sinfonía de oración en la Biblia. Quizá nosotros los salmos lo hemos dejado un poco para el salmo responsorial, este momento de la celebración de la Eucaristía, pero no hemos sabido saborear la belleza y la delicadeza que tienen los salmos. Claro, de hecho la palabra que tú has usado, saborear, para mí es la clave. Nosotros tendemos a hacer una oración muy apegada a nuestro momento o a nuestra sensibilidad. Y de hecho es lo que el Papa dice. Hombre, nuestras oraciones tienen que ver mucho más con el yo, lo que yo siento y lo que yo necesito o lo que yo te pido, Señor. Lo de saborear implica que entramos en una dimensión en la que esa oración la hace toda la comunidad, y orar los salmos comunitariamente, o aunque yo en una aplicación de mi móvil esté rezando laudes yo solo, justamente estoy uniéndome a toda la oración de todo el mundo, de lo que la Iglesia en ese momento está diciéndole a Dios. Es saborear que yo formo parte de un coro gigantesco que se pierde en la historia hasta el final. Entonces los salmos son un transporte que nos ensancha muchísimo la perspectiva. El Papa Francisco continúa en su catequesis diciendo que estos son los salmos, son los cantos que el Espíritu mismo ha puesto en labios de la esposa, su Iglesia. Dice, todos los libros de la Biblia están inspirados por el Espíritu Santo. Pero el libro de los salmos también lo está en el sentido de que está lleno de inspiración poética. Ahí la tradición nos remite al rey David, ¿no? El músico por excelencia. Y en estos 2000 años la Iglesia siempre ha visto que la mejor poesía que nosotros podemos dedicar a Dios es esa poesía que previamente ha sido inspirada por Él. De tal manera que entrar en un salmo es ponerle nuestra carne, porque más allá del estado de ánimo, del sentimiento que yo tengo, es perfectamente compatible rezar un salmo de alabanza cuando yo puedo estar hundido, o cuando yo puedo estar eufórico, rezar el miserere pidiéndole al Señor pues que tenga misericordia de este mundo. O sea, el salmo te saca de tu individualidad y te conecta con la corriente de la Iglesia y de la humanidad. Nos dice don Miquel en su artículo, al rezar los salmos contemplamos a Jesús que se dirige a Dios, su Padre y Padre nuestro. Y nos dice también, al rezar los salmos el Espíritu hace que sea el mismo Espíritu que ore con nosotros y en nosotros con gemidos inefables. Dicho de otra manera, el Espíritu hace que Jesús continúe en mí. Claro, para mí esto es lo más bonito de la salmodia. Por ejemplo, cuando Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era judía, pasó del judaísmo al ateísmo, del ateísmo a una búsqueda, de la búsqueda a la Iglesia Católica, su madre quedaba impresionada porque su hija estaba rezando los salmos con una intensidad para ella desconocida. Y entonces le sorprendía que como su hija, que se había hecho cristiana, pudiera sacarle un jugo especial. Entonces lo que había detrás era esto. Edith se daba cuenta de que cuando ella oraba, Jesús en ella continuaba dando gracias al Padre. Y además también nos dice los salmos nos ayudan a abrirnos a una oración menos egocéntrica. Dice también que los salmos son oraciones para todas las estaciones. Ahora que estamos en verano, que parece que todas las actividades tienen que ser como más ligeras, más... Rezar el salmo es algo que podemos interiorizar en nuestro día a día. Don Miquel tiene un salmo de referencia que diga cuando las cosas vienen más, me agarro a este salmo con fuerza? Bueno, yo lo que digo al final del artículo es que efectivamente sería muy bonito que utilizáramos el verano para, si tenemos la Biblia en casa a mano, abrirla. San Ambrosio dice que abrir las tapas de la Biblia y sus páginas es abrir las puertas del paraíso. O sea, es muy bonito. O sea, el transporte automático al cielo es abrir el libro de los Salmos y entrar ya en la música de Dios. Y luego, pues, los Salmos... Hombre, yo tengo una especial querencia al Salmo 22, del que hago ahí una referencia porque
Una vez un claretiano, biblista, nos dijo que con toda probabilidad en los labios de Jesús, las últimas palabras de Jesús habían sido Elí atá, que significa tú eres mi Dios, y que por eso se burlaban de él los soldados, porque pensaban que estaba llamando a Elías. Elí atá. Pero en realidad Jesús estaba recitando el versículo 11 del Salmo 22, que es el salmo que evidentemente empieza Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no es que Jesús recitó solamente el título del salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que él con toda probabilidad recitó ese versículo que es desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, y Jesús eligió Elí atá, para morir con ese salmo en los labios. Y entonces ese salmo es mi favorito porque comienza con el abandono de Dios, luego con el consuelo de Dios y luego el salmista o el orante, que es Jesús, de pie en medio de la asamblea, te dice, Señor, en medio de los hermanos te alabaré. Entonces para mí es el salmo que recoge la Pascua. Muchísimas gracias, don Miquel. Feliz verano. Descanse, por favor, que tenemos ya nuevo curso a la vista. Descansemos todos. La brújula familiar. Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos invita a pasar de la deuda al don, a cultivar la gratitud y la gratuidad. Con frecuencia nos vemos en la lógica de la deuda. Siento que los demás no me saben dar todo aquello que necesito. No reconocen mis cualidades, lo que yo les aporto, el tiempo que les dedico, lo pendiente que estoy de ellos. Apenas me prestan atención y no son capaces de adivinar mis necesidades por más pistas que les dé. Pienso que si un día desaparezco, entonces se darán cuenta de todo lo que ya lo tendrán al perderme. Cuando cuadramos cuentas con la vida, muchas veces el saldo sale a nuestro favor. Nuestra familia, amigos y compañeros nos deben atención, respeto y consideración. Desde esta perspectiva, cada vez que experimentemos cansancio, frustración o tristeza, estaremos convencidos de que la culpa la tienen nuestros seres queridos, que no nos cuidan como merecemos. Sin embargo, otras veces el saldo nos sale a deber. ¿Cuántas veces pensamos que no somos lo suficientemente inteligentes, valiosos, amables, bellos, y nos sobreesforzamos por complacer a los demás? Quizá hemos crecido con la conciencia de que el amor que nos daban nuestros padres, profesores o figuras de autoridad estaba sujeto a una condición. Para quererte, has de responder a esta expectativa: portarte bien, sacar buenas notas, obedecer, ser guapo. Cuando vivimos en clave de deuda, estamos siempre en tensión, hipervigilantes, calculando cuánto nos deben o debemos en las relaciones interpersonales. La relación con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, nos produce desazón y sobrecarga. Además, encontramos dificultades para disfrutar del momento presente, porque siempre tenemos cuentas pendientes que saldar con el pasado, que nos cuesta cerrar. Por eso, si queremos salir de esta dinámica, tenemos que pasar de la deuda al don, es decir, cultivar la gratitud y la gratuidad. Es una actitud mucho más flexible. Estoy atento para descubrir, en lo cotidiano de cada día, todo lo que las otras personas me aportan. Un mensaje o llamada, un pequeño servicio o detalle, una palabra bonita o una expresión de afecto, un gesto de comprensión y consuelo. Entonces, de manera orgánica, brota en mí la capacidad de vivir la vida como un don que se regala a los demás, de manera totalmente gratuita, sin anotar en la libreta la deuda pendiente de cobrar. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Son las cosas simples que nos hacen vibrar. Un amanecer, una puesta de sol al mar. Pues con esta canción, La belleza de lo simple, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos, hoy, con el lema En la vejez no me abandones, celebramos la 4ª Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. El Papa Francisco, en su mensaje, nos recuerda que la atención a los abuelos y a los mayores no es solo un deber de gratitud y afecto, sino una necesidad para poder construir una sociedad más humana y fraterna. Y aprovechamos estos micrófonos para agradecer todo lo que son y todo lo que hacen nuestros mayores. Mañana a partir de las 11 de la mañana tendrá lugar la Eucaristía de clausura del año jubilar por los 500 años del monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Monjas Dominicas. Presidirá la Eucaristía en la iglesia del monasterio el maestro de la Orden de Predicadores, Fray Gerard Francisco Timoner. Y ya está todo preparado para que a partir del jueves y hasta el 5 de agosto se celebre la peregrinación diocesana con enfermos al Santuario de Lourdes. Que disfrutes de un buen verano, Chomín, y a todos nuestros oyentes feliz verano y esperamos encontrarnos aquí a la vuelta
en estos micrófonos. Alberto Sanz, también a ti, felices vacaciones. Buen mes de agosto. Son las cosas simples que nos hacen vibrar. Un amanecer, una puesta de sol al mar, un paseo descalzo, el rocío en la piel. La vida es bella, solo hay que ver.